Bueno, estudiantes, muy buenas noches para todos. Gracias por su puntualidad. En la tarde de hoy vamos a hablar acerca de la tarea número 4. La idea es hacer un breve recorrido por lo que deben hacer, resolver algunas inquietudes y finalmente presentar cuáles son los puntos que deben desarrollar ustedes en la tarea. Entonces, si me lo permiten, voy a compartirles la pantalla para que veamos la presentación. Si tienen alguna duda a lo largo de la presentación, pues los invito a que la hagan. Tal vez no pueda ver las manos levantadas aquí, pero entonces me pueden hablar directamente, ¿vale? La idea, muchachos, es que puedan cerrar la sesión del día de hoy con plena claridad de lo que deben hacer y resolver algunas inquietudes que tengan. Entonces ya les comparto para que iniciemos. Muchas gracias. Bien, el tema que vamos a abordar ahora, o la tarea que tenemos de frente para este momento, es el ensayo fotográfico. Vamos a ver rápidamente qué es un ensayo fotográfico. Y es que cuando pensamos en un ensayo fotográfico, tenemos que pensar en dos grandes ideas o en dos columnas fundamentales relacionadas con lo que es un ensayo fotográfico. Por un lado tenemos el sujeto y en segundo lugar tenemos el tema. Ambas nociones pueden a veces confundirse o diluirse. Entonces vamos a detenernos en cada una de ellas para que haya claridad. Cuando pensemos en el sujeto, podemos pensar en el qué o en quién. En el ensayo fotográfico, el sujeto es el centro, el protagonista. Es aquello sobre lo cual gira toda la historia. Es ese personaje o ese elemento sobre el que gira toda la historia que pretendemos contar. Una forma que uno puede ubicarse para identificar el sujeto en un ensayo fotográfico es preguntarse qué o quiénes protagonizan ese ensayo. Hay muchas posibilidades de sujetos. Un ejemplo que de hecho encuentran ustedes en la guía son de personas concretas, como el estudio que hacen del doctor Ernest, el médico rural, que lo hace el autor Eugene Smith. Aquí, evidentemente, el sujeto está centrado sobre el doctor rural, es muy fácil de identificarlo, pero también podemos tener otro tipo de sujetos que no son tan concretos o están encarnados en una persona. Por ejemplo, cuando vemos esta imagen, uno en principio podría creer que la persona que está con la jeringa en la boca es el centro, pero hay que entenderlo en este caso, que la temática o el eje como tal, el centro de la narración fotográfica es vivir en la frontera. ¿Bien? Entonces ya el sujeto no necesariamente alude a una persona, sino que el sujeto, como se los decía, es el protagonista. Y el protagonista no necesariamente es una persona, puede ser una cosa o una circunstancia en particular. Otros ejemplos que podemos tener del sujeto es, por ejemplo, cuando documentamos una guerra en fotografías o cuando documentamos la exclusión o la agresión hacia ciertos grupos poblacionales específicos. Allí no tenemos a una persona, sino que tenemos o una situación o un grupo de personas. Ya el tema o el tema también nos da, el sujeto nos da pie para poder identificar el tema. ¿Qué pasa? El tema es ese asunto sobre el cual gira la historia del sujeto. O sea que el sujeto es el tópico o es el cimiento, mientras que el tema es lo que se dice de ese sujeto. En el ensayo fotográfico, el tema es esa idea principal que circunda y rodea al sujeto y sobre la cual el fotógrafo, en este caso ustedes, desean exponer su punto de vista. Miren estos ejemplos que tenemos aquí. Allí uno, alrededor de eso, puede hacerse una idea de un tema. ¿Cuál sería el tema aquí? A ver, quiero escuchar la opinión de alguno de ustedes. En esta fotografía, ¿cuál sería el tema? En este grupo de fotografías. Profe, ¿no es algo como lo de violencia Violencia, intrafamiliar podría ser? violencia, exactamente.
De hecho, podríamos incluso especular un poco que el tema está relacionado con violencia dirigida hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, Sí, miren, exactamente, miren que la conexión del sujeto y el tema, o sea, identificando el tema, perdón, el sujeto, podemos derivar en el tema que se está dando. ¿Listo? Y hay que tener siempre clara esa separación. El sujeto es la columna sobre la que gira la historia y el tema es lo que se dice alrededor de ese sujeto. Veamos un poco más del tema. Miren esta serie de fotografías y qué tema se les ocurre a ustedes que puede estar expresando el autor allí. Miren que coinciden las fotografías, Puede qué es lo ser que como caracteriza. contaminación visual. Sí, señor, eh, exactamente. Ajá. Sí, continúa, te escucho. No, eso se me ocurre, profe. No, Contaminación de visual. hecho, perfecto, exactamente. Contaminación visual en un contexto urbanístico bastante saturado. ¿Sí? Aquí ya tenemos un tema. Quiero también traerles este ejemplo. Este es un video de Jesús Abad alrededor del conflicto armado. Este video tarda 5 minutos, me gustaría que le presten bastante atención y por favor me confirman si escuchan el audio. No se escucha, profe. no, profe, no se escucha el audio. Dignidad Confírmenme si ahora mancillada sí se escucha. de los que fueron humillados y ofendidos, Sí, profe. de los que perdieron la tierra. No, yo creo que primero yo mismo estoy conmovido porque aquí hay 4 salas del claustro de San Agustín con cerca de 550 imágenes que son un resumen de lo que ha sido mi trabajo en Colombia. Ahí hay un resumen no solamente del dolor, sino de la resistencia, de la dignidad mancillada, de los que fueron humillados y ofendidos, de los que perdieron la tierra, de los que siguen buscando a sus muertos, de hombres y mujeres que nunca han dejado de marchar para reclamar no más a la guerra, basta ya, de la gente que quiere construir un país distinto, ese que tenemos como responsabilidad dejarle a las nuevas generaciones. Jesús Abad fue muy generoso con su archivo, nos dio mucha confianza. Con el apoyo de Viviana, que nos acompañó en todo el proceso, pudimos hacer una arqueología completa, digamos, aunque todavía no completa, porque eso es inagotable, de todo este registro de 26 años de trabajo de Jesús Abad. Hay muchísimas fotos inéditas para completar a profundidad la investigación de Jesús Abad Colorado, porque una de las cosas que pretendemos es mostrar a Jesús Abad como uno de los grandes periodistas e investigadores del conflicto, de manera que no son solamente las fotos, sino también es su saber y entender de todos estos años en contacto con las comunidades y con las personas que están ahí en el territorio, caminando entre los rastrojos de la violencia, que le ha permitido tener un conocimiento muy profundo de toda la dinámica y del fenómeno que es el tiempo de la violencia y del crimen que se ha venido dando en todo el territorio. Es realmente una mirada profunda, pero siempre muy humana, de lo que ha sido esta guerra que ya lleva 60 años. Cuando planteo que aquí hay una parte de la historia del país, porque es solamente lo que yo registré, pero yo le diría a la gente, ¿ustedes se imaginan si muchos fotógrafos de este país o documentalistas nos juntáramos para contar lo que nos pasó? ¿Cuántas salas llenaríamos de Colombia con esos registros de todo lo que pasó en Colombia? Pero esta es una parte de la memoria. Esa es solamente la que pasó a través de mis ojos y de mi corazón y que yo no quisiera que nunca más se volviera a repetir. La exposición fue hecha de una manera súbita, fue
un llamado de Jesús Abad pidiendo una respuesta, un llamado y una acción política en un momento coyuntural en Colombia, en donde todos los que creemos en la reconciliación del país y que podemos tener un país distinto, sentimos que necesitamos que toda la sociedad apoye el proceso de reconstitución del tejido social y que realmente entendamos que estamos en un posconflicto, que respetemos las instituciones de justicia transicional y que podamos avanzar en este proceso para que la guerra no vuelva. Hemos dividido las salas por dinámicas del conflicto armado, tal como los investigadores han entendido la historia del proceso armado en Colombia. Además, la curaduría está pensada fragmentariamente, porque así es la historia, siempre invocando las enseñanzas de Walter Benjamin, que dice que solamente una sociedad que entienda que su realidad social y el pensamiento de esa realidad social y unas historias en relación con esa vida social solamente puede ser fragmentada. Si la tratamos de unificar es más violencia. Son las pequeñas historias, las colecciones de historia de vida, las que hay que permitir ser sin tratar de armar con eso una verdad de a puño, ni una historia con mayúsculas, ¿no? Lo único que quisiera, a esta exposición han venido personas que han hecho parte del conflicto en Colombia. Espero que vengan también muchos actores de la guerra que pueden ser también líderes políticos del país. Y lo único que quiero es que cuando vengan aquí entiendan que el que estuvo detrás de esa cámara es un periodista que lo que ha hecho es poner su corazón y su alma en favor de las víctimas, no de ninguna organización política, militar o grupo empresarial. Bien, les invitaría, les sugiero que en la medida que puedan, así sea por internet, busquen esta presentación de Jesús Abad. Es un muy buen ejemplo de cómo ustedes pueden poner en diálogo o exponer una realidad o exponer una inquietud o una idea o un pensamiento de ustedes a través de la pictografía de las imágenes. En este caso, las víctimas como centro, como sujeto, se genera toda una discusión y un planteamiento de ese devenir en el marco del conflicto armado interno. Esto puede servirles mucho de referente para cuando ustedes estén construyendo sus ensayos. Aquí tenemos otro, que es una exposición del riesgo en el que están los koalas al incursionar en los lugares ya urbanizados. Es como estos animales finalmente son expuestos y puestos en riesgo y algún grupo de personas, pues, siendo conscientes de... Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, por favor, ¿me escuchan? Que se me cayó la conexión. Sí, profe. Sí, profe, le estamos escuchando. Bien, ya vuelvo a compartirles, qué pena. Entonces les decía que aquí tenemos otro ejemplo de cómo a través de las imágenes, de la fotografía, se plantea la situación que tienen los koalas cuando empiezan a adentrarse en las zonas urbanizadas o al contrario, de hecho, cuando las zonas, el proceso de urbanización empieza a extenderse hacia el hábitat de los koalas y estos empiezan a estar en una situación de riesgo. Bien, ahora vamos a la actividad como tal. La actividad tiene dos momentos, un momento de orden individual y otro de trabajo colectivo o grupal. Para la parte individual, lo primero que es fundamental, por favor, deben revisar el material bibliográfico y audiovisual que se les presenta en la guía. Lo segundo que deben hacer es escoger un grupo poblacional. El que ustedes prefieran, puede ser con enfoque etario, puede ser, que en este caso serían niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores. Podemos hablar por orientación sexual en la población LGTBI, por algún tipo de discapacidad o habilidad diversa, por grupos, el que sea de su preferencia. Renglón seguido,
Escúchame un segundo. Lo que van a hacer es un ejercicio de observación participante. Ustedes ya tienen idea de cómo se hace esto. Es decir, van a hacer un proceso de observación integrados en la comunidad como parte activa de la comunidad, y mientras hacen esa observación participante van a empezar a tener un registro fotográfico de esa observación que van haciendo. El cuarto paso es que en esa observación ustedes van a identificar situaciones de riesgo a la que se enfrenta el grupo poblacional que escogieron. Por ejemplo, si escogemos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, mientras usted está en ese contexto, ya sea su barrio, su lugar de trabajo, bueno, el que sea, va a ir identificando cuáles riesgos puede enfrentar este grupo poblacional en relación a procesos de exclusión. El paso 5, lo que van a hacer ustedes es identificar las necesidades de esta población que ya han sido suplidas y qué oportunidades tienen. Entonces, el paso 4 vamos a identificar los riesgos que tienen de exclusión, y en el paso 5 vamos a tratar a identificar cuáles son esas potencialidades o esas oportunidades que ya ese grupo poblacional pueda tener. Y en el paso 6, a partir de los textos que ustedes ya han revisado y de los videos que hemos visto en los primeros pasos, como en las pautas que ya les he dado en los puntos 3, 4, 5 y 6, de manera individual ustedes van a publicar en el foro cada uno de estos avances. Entonces van a publicar cuál fue el grupo que escogieron, van a publicar los resultados y imágenes de su actividad a partir de la observación participante. Van a publicar en el foro también los riesgos y las potencialidades de ese grupo como tal. Les recuerdo, esto es muy importante que no lo dejen para los últimos días. Los últimos días yo ya no reviso ni les califico los foros. Entonces, desde ya deben ir avanzando en esta actividad para que paulatinamente la vayan presentando y yo pueda ir revisando y retroalimentarles. Profe, mire, yo comenté ya en el foro, pero todavía no me ha revisado nada. Ok, bueno, entonces normalmente yo reviso los foros martes y jueves. Entonces Ok. cuenta con que de aquí entre jueves y viernes ya tienes la retroalimentación. Ok, perfecto, profe. Vale, con mucho gusto. Bien, ahora del trabajo colaborativo. Ustedes como grupo van a escoger uno de los ensayos fotográficos, es decir, de los 5 que son en el grupo, van a escoger uno de los ensayos. Y alrededor de esos ensayos van a responder estas preguntas que tenemos aquí, que también la tienen en la guía. Es cómo se manifiesta el problema de exclusión, cuáles son las principales acciones de inclusión y participación que identificaron, cuáles son las posibles causas sociales, políticas, culturales, y cuáles creen que debe ser el papel del Estado en esto. ¿Yo qué les pido en este paso 8? O sea, las respuestas, no se ahorren en las respuestas, o sea, traten de ser lo más descriptivos y completos posibles. O sea, no van a ser 20 páginas, pero tampoco van a responder un renglón. O sea, la idea es que usted pueda responder enteramente la pregunta de tal forma que pueda el lector identificar usted qué hizo y pueda generar ese interés en lo que se hizo. Qué pena con ustedes, creo que se me volvió a caer la... ¿Hasta dónde me escucharon? Hola, hola, ¿sí me escuchan? Que usted estaba diciendo de trabajo colaborativo, que teníamos que escoger el ensayo. Bueno, entonces en el ensayo colaborativo, ustedes, los 5 del grupo van a escoger uno de los ensayos y sobre ese ensayo van a responder las preguntas que ya les había mencionado. Voy a presentárselas nuevamente. ¿Cómo se manifiesta el problema? ¿Cuáles son las principales acciones de inclusión y exclusión? ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Qué es importante aquí? Es que ustedes no simplifiquen tanto la respuesta, que puedan al menos de cada pregunta hacer un parrafito de 5 o 6 líneas donde el lector sienta y se acerque o genere un interés por eso que ustedes le están planteando y presentando.
¿Cuáles son las evidencias del trabajo individual, el trabajo independiente? Deben presentar un documento con la portada, con la introducción del ensayo, una diapositiva, el contenido, donde esté la ubicación o contexto, es decir, las fotografías del contexto en general incluyen un mapa donde ubican al observador. Aquí vamos a usar 2 diapositivas para eso. Y el contenido, que ya es esa serie de fotografías con su respectivo pie de foto, es decir, la fotografía debe decir algo, debe ir narrando en alguna forma eso que visualmente ya estamos identificando. Para esto, lo mínimo son 6 diapositivas. Y al final, deberán presentar una conclusión en un párrafo y de manera breve, donde se describe sobre los aportes que le deja este ejercicio para ustedes. Evidentemente, tengan presente que siempre, por favor, seguir las normas APA. ¿Por qué les pido esto? Esto algunas veces les baja puntos en su calificación, porque cuando usted no hace un buen proceso de referenciación o de citas, a mí me aparece el porcentaje de similitud, que es el número de cosas que usted no cita bien. Si este porcentaje es muy alto, pues esto afecta a su nota. Y como número 7, también hay que tener en cuenta los consentimientos informados. Es decir, esas personas sobre las que ustedes, si van a fotografiar personas, deben tener, anexar el trabajo, el consentimiento informado. Es decir, que las personas acepten que ustedes van a tomar esas fotografías y la van a usar en el marco de un ejercicio académico. Profe, eso es lo que usted envió ahí para que, o sea, uno va a tomar la foto y la persona tiene que firmar el permiso, Sí, señora. dar la autorización. Sí, señora. Ok. Pero y otra pregunta, ¿ese trabajo es en Word o en PDF? Yo prefiero que sea en Word porque a veces hago algunas anotaciones sobre el trabajo, entonces sería mejor en Word. Y hay una parte que evidentemente sería en PowerPoint porque son con diapositivas. Sí. Ahora, del trabajo colaborativo. Igual tenemos una portada con los datos básicos de los estudiantes, el contenido que debe ser de una página, la respuesta argumentada a las preguntas. Mire que aquí lo que yo les decía, la suma de respuestas a esas preguntas deben dar por lo menos mínimo 3 páginas y máximo 4. Y las referencias bibliográficas. Una vez más, el ensayo individual deben publicarlo en el foro en las primeras semanas. Y ambos trabajos deben enviarlos en el entorno virtual. Específicamente, pues para dar claridad en la parte de evaluación, en el entorno de evaluación. Bien, compañeros, ¿qué inquietud tenemos o qué dudas tienen? Profe, los aportes al foro se tenía que enviar era por diapositiva. Los aportes ustedes pueden hacerlo de muchas formas. Lo importante, teniendo en cuenta que es un trabajo audiovisual, es que lo suban en diapositivas o si se les facilita en el foro, subirlos en imágenes en JPG. La idea, ¿cuál es? Es que tus compañeros puedan ver lo que estás haciendo en cada uno de los momentos y que ellos puedan Sí. dar la opinión de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo lo envié, lo del foro se lo envié en Word. Ah, bueno, pero igual lo compartiste en el foro. Sí, está en el foro. Ah, bueno, perfecto. Allí puedo verlo tanto yo como los de tus otros compañeros. Sí, y lo pueden ver. Vale, perfecto. Bueno, pues. Bien, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces, si no es más, yo les agradezco por el tiempo que me han prestado. Estaré muy atento siguiéndolos en los foros. Por favor, participen en los foros. Esto les ayuda a la elaboración de su trabajo y también les suma a su calificación final. Entonces, les agradezco mucho nuevamente. Esta diapositiva se las voy a compartir para que ustedes la tengan de referencia. Feliz noche para todos.